La microrred hace magia porque utiliza la energía del sol durante el día para alumbrar por la noche el pueblo de Lizarraga. Antiguamente, Lizarraga contaba con un depósito de aguas y un sistema de conducción que no se utilizaba. Se estudió el caso y se vio factible construir un nuevo depósito aguas abajo, apenas a 1 kilómetro del original. Cuando entramos en el concejo en el 2015 sí que nos dimos de cuenta que había un gasto exagerado de tanto del alumbrado público como del consumo eléctrico, una media de 14.000 euros anuales. Para un pueblo pequeño pues era una gran carga, un peso muy grande, y pues decidieron apostar por un modelo energético de autoconsumo. Gracias al bombeo del agua se almacena energía que posteriormente puede ser utilizada junto con las placas solares para el alumbrado público de la localidad. Lo característico de esta microrred es que el almacenamiento de la energía, en vez de hacerse en baterías convencionales, se hace mediante la diferencia de altura, la energía potencial de dos depósitos. Por un lado, cuando tenemos una generación de energía fotovoltaica, bombeamos agua al depósito de arriba, consumiendo esa energía eléctrica, y cuando tenemos un consumo de energía eléctrica, principalmente en el alumbrado público por la noche, lo que hacemos es turbinar ese agua del depósito de arriba al depósito de abajo, ¿no? Gracias a este sistema, los gastos del alumbrado público han descendido notablemente. Una media anual de esos 14.000 euros pasaríamos a los 4.000 o 3.500 euros así. Es verdad también que toda esta instalación también conlleva un mantenimiento, que también acarrea gastos, pero sí que esperamos que en 10-12 años esté todo amortizado. Un sistema pionero a nivel nacional y europeo que convierte a Lizarraga en una localidad referente e innovadora en la generación energética. Otro de los puntos que abastece la microrred de Lizarraga es el punto de recarga de vehículo eléctrico. Y hay un ranking de las ciudades con los ratios de puntos de recarga de vehículo por habitante, ¿no? Oslo es la ciudad que encabeza este ranking mundial. Lizarraga tiene 173 habitantes, con lo cual pues bueno, estaríamos en el primer puesto de ese ranking. El pueblo donde iluminan las farolas con agua se llama Lizarraga. Esperamos que sirva de ejemplo también para otros municipios que quieran también apostar por el autoconsumo, por la gestión energética y por la sostenibilidad.